Buenas noches, mujeres, bienvenidas a este canal de Facebook y de YouTube. Es un gusto estar aquí con ustedes compartiendo la palabra, y en esta noche quiero compartirles una palabra que he titulado Fe en medio de la crisis. Y si pueden acompañarme ahí en su Biblia en Salmos 34, 19. Dice la palabra de Dios: muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las librará Jehová. Oramos. Señor, te damos gracias por este tiempo que nos permite, Señor, buscarte y conocer aún más de lo que hay en tu corazón. Señor, te pedimos que tú nos hables, Señor, y que esta palabra tenga mucho fruto en nosotros, Señor. Ayúdanos a menguar para que tú crezcas en nosotros, Señor, y que podamos vivir la realidad de tu palabra, que es medicina y que trae libertad. En el nombre de Jesús, amén. Fe en medio de la crisis. Hermana, yo creo que todas las personas en algún momento, tú y yo hemos podido experimentar en nuestra vida en algún momento angustia, dolor, debilidades, circunstancias que a veces no esperábamos que nos sucedieran de un momento para otro. Perder a un ser querido, que alguien se enferme, son situaciones que pues no esperamos, ¿verdad? Pero en estas situaciones nosotras normalmente podemos sentir angustia, sentimos desesperación. Yo no sé si últimamente tú has estado experimentando estas emociones, desesperación, angustia, o no sabes o sientes que no encuentras la salida de algún problema que estás pasando. Pues para ti es esta palabra, fe en medio de la crisis. La escritura nos relata una historia que me encanta, que es impactante, de un hombre que se encontraba desesperado. Y vamos a leer, te pido que me acompañes en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Es una historia de un padre de familia que estaba desesperado. Yo creo que en este tiempo de pandemia muchos de nosotras nos podemos llegar a sentir así, ¿verdad? Por lo que está pasando, por lo que escuchamos, pero es un tiempo donde nosotras más que nunca tenemos que creerle a Dios. Y dice la Biblia: Jesús sana a un muchacho endemoniado. Dice en el versículo 14, leemos, dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos, con los discípulos, dice, y enseguida toda la gente viéndole se asombró y corriendo a él les saludaron. Él les preguntó: ¿qué disputáis con ellos? Y respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti a mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando, y dije a tus discípulos que lo echasen fuera y no pudieron. 19. Y respondió él, les dijo: oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Tráemelo. Y se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con gran violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba, echando espumarajos. Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y él dijo: desde niño. Y muchas veces le echan el fuego y en el agua para matarle, pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Este hombre estaba desesperado, ya no sabía qué hacer con su hijo. Yo no sé si tú, mujer, has estado experimentando esta situación con alguno de tus familiares, con tu esposo, con tus hijos, con tu hermana, que tú la ves en necesidad y a lo mejor en esa necesidad llega un momento donde te entra la angustia, la ansiedad, la desesperación, pero créelo, fíjate lo que dice esta palabra, vamos a creer. Dice que Jesús en el versículo 23 le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer. Fíjate esto, si puedes creer, o sea, es como si Jesús nos dijera a nosotras: ¿crees que yo puedo hacer lo que tú me estás pidiendo? Una de las cosas que tú y yo como mujeres no debemos olvidar es quién es Dios en los tiempos de prueba. Y no debemos olvidar que Dios en Éxodo 3 nos dice que Él es el gran yo soy, el que soy.
Cuando el pueblo estaba en medio del desierto, Dios quería mostrar su poder, sus maravillas. ¿Quién era Él? Dios todo el tiempo en la Biblia nos enseña lo que Él es. Pero muchas veces cuando estamos en prueba, en medio de la aflicción, se nos olvida quién es Dios. Y mira, la Escritura nos dice que Él es todopoderoso, que Él es el alfa y el omega, que Él es el principio y el fin. Él es el que abre los mares en el desierto y ríos en la soledad. Él es el que levanta al justo, el que renueva las fuerzas del que no tiene ninguna, el que guía a su pueblo. Él es nuestro libertador, nuestro amparo, nuestra fortaleza en medio de la debilidad. Él es nuestro estandarte, Él es nuestra bandera, Él es Jehová Shalom, nuestra paz. Esos son algunos de los que son de Dios, lo que es Él. Y en medio de la prueba tú no te debes olvidar, no debes permitir que el enemigo te haga olvidar quién es Dios. Fíjate esto, cuando estamos en el desierto, nuestra fe es probada y lo que tenemos que aprender tú y yo, que en el desierto Dios quiere que tú le conozcas como un Dios fiel. Me impacta últimamente meditando el libro de Deuteronomio, me doy cuenta que Dios todo el tiempo mostraba quién era a través de su provisión, a través de los milagros que Él hacía. Dios siempre quiere decirnos, no tengas miedo. No tengas miedo. Mujer, en estos tiempos el enemigo ha querido venir a meter temor en las casas, en las familias, pero tú y yo no podemos permitir que el temor se enseñoree de nosotras, porque Jesús es el que ha calmado las aguas. Tú y yo lo hemos visto que Jesús calma las tempestades. Es tiempo de creer la palabra de Dios y de creer que en medio de la desesperación Dios es tu paz. Acompáñame ahí en Primera de Pedro 1, versículo 7. De Pedro 1:7 dice: para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifiesto Jesucristo. O sea, Dios quiere en este tiempo que nuestra fe realmente sea hallada en alabanza, en gloria. Es tiempo de que nosotros creamos, aun cuando abrimos nuestras alacenas y que no vemos a lo mejor como anteriormente, créeme que Dios nos va a sustentar en el desierto. Lo hizo con el pueblo de Israel, lo va a hacer contigo y conmigo. Es el tiempo de creerle. Por eso le dijo, cuando le dijo al padre del hijo que estaba endemoniado, le dijo, si puedes creer, o sea, primero le dice, cree, o sea, acuérdate de la persona que soy. Dice, y luego hay una coma en ese versículo. Si puedes creer, coma, al que cree, todo le es posible. Cuando tú crees, no hay impedimento de nada. Todo le es posible para Dios. No hay nada que sea imposible para Dios. El padre pues se sentía como muchas de nosotras pudiéramos llegar a sentirnos sin fe, y por eso le clamó y le dijo, vamos, acompáñenme ahí en el versículo 24 de Marcos 9:24, dice: e inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Nosotros muchas veces hemos pasado por circunstancias difíciles y yo creo que en algún momento de nuestra vida cristiana pues podemos caer en incredulidad. Pero Dios nos invita a que nosotros podamos decir, creo, ayuda a mi incredulidad. Fíjate, este hombre no se lo dijo como en tono de creo, ayuda a mi incredulidad. No, este hombre se lo dijo clamando. Dice, e inmediatamente el padre del muchacho clamó y le dijo, creo, ayuda a mi incredulidad. Ayúdame, Señor, porque estoy batallando, porque no puedo, porque estoy dudando de lo que verdaderamente tú puedes llegar a hacer. Y fíjense, seguimos leyendo en el 25, dice, y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más en él. Jesús siempre aparece con una autoridad donde calma las tempestades. Nunca lo dudes que en medio de la tempestad Jesús va a venir a calmarla, pero tienes que confiar plenamente en Él. Versículo 26 dice,
Entonces el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y él quedó como muerto, de modo que muchos decían, ¿está muerto? La gente decía, ¿está muerto? Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Dios hace el milagro y Dios te levanta y endereza todo lo que está torcido. Versículo 28 dice, cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Muchas veces nosotros, yo creo, hermana, que en estos tiempos es el tiempo donde tú debes de perder la pena y acercarte con nosotros, acercarte con la pastora, decir, sabes que estoy en necesidad, estoy pasando esta situación, acércate de verdad. Nosotras queremos estar orando por ustedes, por las necesidades que están pasando. No estás sola. A veces el enemigo te hace creer que estás sola en medio de la prueba, pero no estás sola. Tienes tu familia, tienes la iglesia que te quiere apoyar. Fíjate esto, dice que ellos le preguntaban por qué no, ellos no podían echarle fuera y Jesús les respondió, este género no puede salir con nada sino con oración y ayuno. Cuando estamos desesperadas a veces nos enojamos, nos irritamos, pero lo último que hacemos es orar y ayunar. Y yo nada más voy a cerrar esta palabra diciéndote, ¿qué tienes que hacer en los momentos de la desesperación? Pues la primera cosa que tú tienes que hacer, ya se los comenté, es dar el primer paso de fe. Recuerda quién es Dios. Yo creo que el enemigo todo el tiempo quiere que tú no exaltes el nombre de Dios, que Dios no sea glorificado, que mires tus circunstancias, que te lamentes la situación que estás pasando y no creas, porque la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y primera cosa es recuerda quién es Dios. Número 2, clama en la desesperación. La Biblia dice pedir y se os dará. Y un ejemplo claro de un momento que ella vivió una desesperación fue Ana. Ana estaba desesperada, no le importó y lo que hizo fue buscar a Dios. Aunque el sacerdote le dijera, oye, ¿qué traes? Porque parece que andas medio borracha. Pero ella no detuvo, no le importó los comentarios, ella clamó a Dios y le creyó a Dios. Otra mujer que clamó en la desesperación fue Esther. Esther fue un ejemplo de ayuno en medio de la desesperación, en medio de donde querían intimidar al pueblo judío. Esther fue una mujer sabia y levantó su voz, clamó, invocó un ayuno. Número 3, tercera cosa que tenemos que hacer es confiar y accionar. Dice la Biblia que Él guarda en completa paz aquel cuyo pensamiento que en Él persevera porque en Él ha confiado. Que todos tus pensamientos en el momento de la desesperación sean llevados a Cristo, sean sujetos a la obediencia en Jesús. Todos tus pensamientos. Porque la Biblia dice que de tal lo que nosotros pensamos, eso es lo que es. Entonces tenemos que cuidar mucho lo que estamos pensando. Y número 4, no descuides la oración y el ayuno. Yo creo que son armas poderosas que Dios nos da como mujeres, porque lo podemos ver en Esther, como les decía, pero también lo podemos ver en Daniel, que ellos ayunaron 10 días y los encontraron más sabios. Había más sabiduría. Es tiempo de levantarnos en oración, es tiempo de levantarnos en ayuno. Y pues quiero cerrar esta palabra compartiéndote en Salmo 56, es una oración de confianza. Ahí en el versículo 3 dice, Salmo 56, 3 dice, en el día que temo, yo en ti confío. Ahí donde estás, ahí en tu casa, dile a Dios, en el día que temo, yo en ti confío. En Dios alabaré su palabra, en Dios he confiado. No temeré. Nos vamos al 8. Dice, mis huidas tú has contado, pon mis lágrimas en tu redoma. ¿No están ellas en tus libros? Dios conoce. Dice la Biblia que el que siembra con lágrimas cosechará con regocijo. Entonces este es un tiempo donde Dios va a ver tu clamor, mujer. Dice en el versículo 9, dice, esto sé que Dios está por mí. 10, en Dios alabaré su palabra, en Jehová su palabra alabaré, en Dios he confiado, no temeré. ¿Qué puede hacerme el hombre? Sobre mí, oh Dios, están tus votos, te tributaré alabanzas,
porque has librado mi alma de la muerte y mis pies de caída, para que ande delante de Dios en la luz de los que viven. Es tiempo de declarar la palabra. Dios le decía ahí en Deuteronomio al pueblo de Israel que escribieran la palabra en sus casas y que la pronunciaran. Yo creo que este es un tiempo donde nosotras tenemos que estar proclamando la palabra, creyendo la palabra, decretando la palabra en nuestras casas, porque sabemos que la palabra trae vida a toda muerte, trae sanidad en la enfermedad, trae libertad en la opresión. Es tiempo, hermana, de que nos levantemos en medio de la crisis con una actitud de fe. Oramos por esta palabra. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque tu palabra llega justo a tiempo. Te pedimos, Señor, que nos perdones si haya incredulidad en nuestro corazón, si últimamente hemos desconfiado, Señor. Ayúdanos a tener fe, Señor, ayuda a nuestra incredulidad y, Señor, ayúdanos a creerte. Señor, hoy creemos que tú eres nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación, Dios. Hoy creemos, Señor, que tú eres nuestro proveedor y que tú eres nuestra paz, Señor, que tú cuidas de los de nosotros. Hoy, Señor, nos ponemos en tus manos y te pedimos que en estos tiempos venga tu paz y tu fe sobre nosotras. Señor, yo oro para cada una de las mujeres que están viendo esta transmisión. Guárdalas, Señor, llénalas de tu paz, llénalas de sabiduría, Señor, y levanta una generación de mujeres, Señor, arrebatadas para buscar las cosas del reino, Dios. Mujeres en la brecha, Señor, que crean tu palabra todo el tiempo, Señor. En el nombre de Jesús, llévalas, Señor, a una dependencia absoluta de ti. Amén, amén. Muchas gracias por acompañarnos. Reciban un abrazo por parte de toda la familia de Desafío al Cambio, todas las muchachas que estamos aquí en el internado y por parte de nuestra pastora. Dios te bendiga.